¿Cómo están? Hola, hola, hola. Bueno, vamos con esta seguidilla de en vivos, esperando a que Moni se conecte para darle continuación a lo que hemos venido trabajando estos días con ustedes en las semanas pasadas. Entonces, ay, aquí está Moni. Vamos a aceptarla para... Ah, aquí está. Hola, mi Cari, ¿cómo estás? Y todas las personas que están allí, que se unieron. Hola, Hola. ¿qué tal me oigo? Bien, bien, te escuchas perfecto. Ok, ¿y qué tal me veo? Bella. Gracias. Perfecto. Ok. Bueno, ahí tenemos a Cari que está medio malita de la garganta. Les cuento, si me escuchan haciendo esto, es porque hace unos minutos me estaba comiendo un pedacito de coco y se me fue por la carretera vieja. Entonces Mm. ando ahí como que... bueno, pues ya estoy mejor. Así que... eh, hola, Ay, así que bueno. está de Italia. ¡Ay, qué hermoso! Bueno, me encanta aquí cada una de las personas que estoy viendo acá están acá en mi corazón, o sea, están una parte muy importante. Los demás las hemos acompañado y ha sido muy, muy bello todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos podido acompañar en sus momentos, y pues me da mucha alegría poder verlas por aquí. Es muy bonito el que estén acá y bueno, y lo que les vamos a contar el día de hoy. Sí, bueno, me está emocionando esto de conectarnos en la semana, porque yo soy bien refloja para estas cosas porque siento que, no sé, que requieren como tanta energía, pero a veces también es rico poder sacar un espacio y estar acá y dar nuestras opiniones. Ay, tan bella. Señora Ay, Victoria Vitalizo Socorro. ¡Oh, qué chévere! ¡Súper! ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Sí, la Laura me estaba preguntando desde hace rato que, que bueno, que ella estaba atenta a conectarse. Gracias. Entonces, por aprovechar el tiempo, porque como ya saben que nosotras hablamos más que una cotorra, unas par de cotorras, entonces vamos a empezar de una vez para que esta información se vaya enriqueciendo y que de repente no se nos vaya a hacer tan largo nuestro live. Así que gracias, gracias Lau, gracias Victoria, gracias Nadia por Chocha y a todas las personas que están del otro lado escuchándonos y que se han tomado este tiempo para conectarse. Pues les hacemos un recorderis. Nosotras venimos haciendo unos en vivos previos donde les hemos contado que Moni ha sacado un programa de acompañamiento que se basa en la psicología y en la psiconeuroinmunología y que con ello está acompañando a muchas personas desde la virtualidad a tener unas herramientas maravillosas que pueden utilizar en diferentes contextos del tratamiento y que no solamente es para el paciente, sino que también tiene herramientas para la familia y para la pareja. La primera vez, el primer en vivo, hablamos en modo general, como que todo lo que cargaba. La semana pasada hablamos de qué cositas tenía para el paciente, cuáles eran esas herramientas y cuáles podían ser los temas de hecho que se estaban como tocando para ayudar al paciente. Y hoy vamos a hablar sobre la familia, sobre qué trae este programa de acompañamiento, este plan para un tratamiento oncológico exitoso desde la familia y rico porque tenemos aquí a familiares conectados y eso puede ser muy,
muy enriquecedor, porque pues han tenido la oportunidad de trabajar en familia, en equipo y desde la psicología, ¿no? Con el apoyo de ese paciente. Entonces, cuéntanos, Moni, ¿qué sucede con la familia cuando un miembro importante, un ser amado, esta persona especial, que usualmente son personas muy, muy especiales y tienen unos papeles muy importantes dentro de la familia, le da un diagnóstico oncológico? ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué sucede con la familia? Le pasa, a veces llegan a tener un mayor impacto que el mismo paciente, ¿no? O sea, se impactan aún más fuerte. ¿Por qué razón? Porque finalmente el paciente muchas veces no tiene síntomas. O sea, tiene el diagnóstico, pero resulta que no hay síntomas, ¿no? Entonces, el paciente está bien, digamos, bien, es el que va y recibe la quimio o es el que le hacen la cirugía y su cuerpo todo el tiempo le está diciendo como, no siento nada, estoy bien, ¿no? Mientras tanto, la familia está allí como sin tener mayor información, por lo menos el paciente dice, tengo una información de mi cuerpo que me dice que estoy bien, o sea, o que tengo de pronto unos síntomas que no son tan fuertes o que son manejables o algo así. Mientras tanto, la familia intuye, todo el tiempo estás como con la sensación de estar mirando y ¿será que te duele? ¿Será que cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿No? Entonces, le falta esa información que le da el propio cuerpo al paciente y que muchas veces es una información que es de bienestar o que tiene momentos de sentirse muy bien, con energía y demás. Pero eso no lo tiene el paciente. Entonces, tienen mucho impacto, tienen mucha incertidumbre, también entran en un proceso de duelo, ¿sí? Al igual que el paciente, o sea, el paciente no es el único que vive el duelo, la familia empieza a pensar, pero qué hice, pero qué no hice, pero siento rabia conmigo, pero siento rabia con otra persona, ¿no? O sea, empieza ese sentimiento de rabia, a veces puede ser de negación, también no puede ser que esto está pasando, que hay algo mal. Alguna vez un familiar le decía al paciente, ya con, digamos, ya con síntomas muy evidentes y el familiar le decía que eran síntomas, aquí una masa grandota, ¿no? Y le decía como todo es mental, ¿no? Entonces, y el paciente como, no, no puede ser, esto no es mental, ¿no? Y después continuaba la situación y con una cantidad de síntomas y el paciente y el familiar seguía ya como en esa negación de seguir viendo más síntomas, pero no poderlo creer y no quererlo creer. Entonces pasan también por una etapa de negación, ¿sí? También pasan por una etapa de mucha tristeza, ¿no? De mucha tristeza, de mucho llanto y que muchas veces no saben qué hacer con todas esas emociones, ¿no? Con la rabia, con la culpa, con el llanto, con la incertidumbre que es tan Mm. fuerte, no saben qué hacer con su propio desgaste, no saben qué hacer, ¿no? Y tratan de hacer mil cosas y buscar mil soluciones. Ellos, no sé, creo que es uno de los momentos en donde más actividad hay a nivel de familia y de querer apoyar y de querer darse, ¿no? Para poder sacar adelante al paciente, ¿no? Entonces, bueno, va ese proceso allí de duelo. Eh, y pues bueno, pues están ahí también con unos vacíos, ¿no? O sea, así como el paciente dice, como, ¿y ahora qué es, no? O sea, ¿y ahora qué viene? ¿Y ahora qué me voy a enfrentar? Pues la familia también vive todos esos vacíos en donde también el otro día decía un paciente, decía, mi médico oncólogo no le puedo hacer preguntas porque me dice que tengo que pensar muy bien las palabras que voy a utilizar para hacerle preguntas. Perdón. O sea, tienes que saber hablar médico más o menos, ¿no? O sea, con todos esos. Entonces, esta persona tenía que escoger las palabras, pues se quedaba como escogiendo las palabras, ¿no? O sea, la necesidad era la del médico y no era la del propio paciente, Increíble. desafortunadamente. No, entonces tenía que escogerle las palabras al médico para que el médico le entendiera, ¿no? O sea, En vez de ser al revés, ¿no? claro, ¿no? Entonces, claro, hay vacíos, hay muchos vacíos que vive el paciente porque no sabe a lo que se va a enfrentar, pero la familia está exactamente en la misma, ¿no? Y cada uno tiene una idea muy diferente de apoyo para el paciente.
cada cierto. uno se imagina una cosa diferente de cómo es apoyar al paciente. Entonces existiría el que dice, yo la apoyo porque cuando la veo o lo veo con el ojo así que va a llorar, entonces yo le cambio el tema. No, Sí, no, que no yo, llore. yo le digo que no llore, que esté tranquilo, ¿sí? Y entonces piensa que esa es su forma de apoyar al paciente y tiene unas razones importantes también, ¿no? O sea, seguramente algo ha escuchado de que tiene que estar muy fuerte el paciente o de que tiene que estar muy tranquilo el paciente o algo por el estilo, entonces siente que es su manera como de apoyar con la tranquilidad, ¿no? Habrán otros que digan, no, es como que no hablemos del tema porque pronto el paciente se angustia o la paciente se angustia, entonces como lo que intentan es de pronto como congelar un poco el tema, ¿no? No lo hablan. A veces puede ser, sabes que he visto mucho que la familia, como que perdimos por allá a Cari, pero pues yo Ah, le sigo ¿qué? hablando, Ah, que yo como estoy que te aquí. perdí. Yo dije, pero yo voy a seguir hablando. Entonces, bueno, también otra cosa, no adelante, pero otra cosa es que a veces piensan que es tomar las decisiones por el paciente, ¿sabes? O sea, a veces creen, Mm, o sea, se va el paciente para la quimioterapia y cuando regresa a su casa, ya le han sacado a sus mascotas. Ya no están sus perros, o ya no están sus pájaros, o ya no están sus gatos, porque la familia piensa que no deben estar ahí. Y entonces sienten que su tarea de apoyar es tomar esas decisiones difíciles que el paciente no puede tomar, o que sienten que no va a ser capaz de tomar. Entonces ellos se sienten como en esa necesidad de tomar, de volverse como los malos un poco y tomar esas decisiones. A veces sienten, también pasó alguna vez en una ocasión en donde el paciente vivía fuera de Bogotá, tenía allí a sus hijos chiquitos, ¿no? Tenía ahí su vida en un lugar maravilloso, verde, delicioso el lugar, y resulta que tenía que venir y había programado, pues voy a la ciudad, me hago mi tratamiento y me regreso a donde yo vivo, pues resulta que la familia le arrendó un apartamento en Bogotá, la saca pues de su medio, ¿no? Entonces, y eso no solamente pasa con, no, o sea, muchas veces le dicen, no, es que tú eres la mamá y como ya tienes 70 años o ya tienes 60 años, tú vas a recibir este tratamiento, tú no puedes estar, y entonces te tienes que venir a vivir acá y no tienes otra opción, ¿no? O sea, es sí. como una de las Quitarle cosas difíciles. autonomía al paciente. Quitar la adultez, ¿no? Quitar la adultez, ¿no? O sea, de esto, de pensar las decisiones, de poderlas tomar, o sea, como sentir que perdí mi adultez, ¿no? O sea, qué difícil. Pero todo esto enmarcado en que no sabemos cómo hacer, te queremos mucho, te queremos proteger al máximo, queremos darte todo porque no es de malvados, es simplemente que no saben cómo apoyar, ¿no? Ujú. Y Y que están en muertos de ese miedo también. tienen mucho Claro. miedo de perder a su familiar, o sea, no solamente es la angustia del paciente frente a un diagnóstico de cáncer, sino es la familia muchas veces diciendo, o sea, ¿cuántos de nosotros nos ha pasado de pensar, oiga, yo no podría vivir sin esta persona, o sea, sería tan duro no tener a esta persona, ¿sí? Que realmente es como algo muy que impacta muchísimo y que llena de impulso a la familia y que muchas veces ese impulso a veces los puede llevar de pronto como a choques, los puede llevar digamos, a acciones que no son de pronto las que más convengan en ese momento para el paciente. Entonces, eso. Hay personas, de pronto hay familias que piensan que apoyar al paciente es acompañar durante los trámites, por ejemplo, durante los procedimientos. Entonces, digamos como te llevo, pero no pienso en que de pronto te llevo en el carro, pero voy peleando, voy escuchando las noticias, voy hablando de otros temas y no me importa cómo estás, o sea, no puedo acompañarte en esa parte emocional, pero te llevo para acá, para allá, ¿no? Que puede ser muy importante también. Para otras personas, a veces, algunos familiares dicen, me ayuda a distanciarme. No, o sea, no puedo con esto, no puedo con este dolor tan grande y no puedo ver de pronto si me imagino que se va a deteriorar el paciente. No puedo ver el deterioro, no puedo ver en un proceso de quimioterapia con todas las ideas que traemos frente a cómo puede ser un proceso Exacto. oncológico, ¿no? Entonces, no puedo y lo que pienso yo que voy a hacer mejor es que voy a tomar distancia.
Hay otras ujú. personas que piensan que apoyar es buscar opciones, miles de opciones, ¿no? Entonces a veces se meten en Facebook a buscar la solución, a veces van donde el vecino a buscar la solución, en fin, una cantidad, buscan opciones, opciones, opciones y llegan con las opciones e imponen a veces las opciones, ¿no? Pero ¿Qué eso más? puede ser abrumador. No, totalmente, totalmente cuando, por ejemplo, si te digo, no, es que lo que me dijeron que lo mejor era la sangre de chulo, por ejemplo, y el paciente Ajá. dice, ni por el carajo me voy a tomar eso, o sea, no, no puedo, no, es que me dijeron que era buenísimo, es que lo escuchamos O tantas le veces. dan la guanábana todos los días y Todos los todos los días y días, todos los... el Y salmón el todos los paciente así días. como que ya no quiero más y el familiar que te lo comas. Mm, Exactamente, exactamente. Bueno, mm. y desafortunadamente a veces ahí, pues la familia se aleja un poco de preguntarle al paciente qué necesitas, ¿no? O sea, cómo quieres que te apoye, cómo necesitas que te apoye, ¿no? Muy acorde Mm, como a la necesidad y a veces el paciente puede decir como, uy, déjenme solo durante un rato, no quiero que me abrumen, necesito poder desahogarme porque de pronto ustedes no me dejan llorar, no me dejan pensar en algunas cosas o necesito poder hablar de temas importantísimos, ¿no? O sea, ¿cuántos mm, pacientes, por ejemplo, se le vienen estas ideas a la cabeza de, wow, soy mamá, tengo hijos chiquitos, no, lo más importante en la vida para mí son mis hijos, y resulta que estoy pensando en que si me llega a pasar algo, pues necesito decirle a alguien, a la persona que yo considere que es la más adecuada, que se encargue de mis hijos bajo ciertos lineamientos, pero cada vez que voy a tocar el tema, me dicen, no puedes hablar de eso, ya estás llamando algo malo, ¿no? O sea, ya estás aquí pesimista y eso no mm, es bueno. mm, Tienes que confiar y mm, tienes que tener fe. Entonces, claro. muchas veces es como empezar a escuchar un poco qué necesita el paciente, de qué quieres hablar, cómo te sientes hoy, ¿no? O sea, cómo estás, hoy estás triste, pues ven, trae a la tristeza y hablamos de tu tristeza y no hay problema, ¿no? Hoy estás con miedo, hoy estás pensando en el futuro, pues trae eso, ¿no? Dime, Cari, que te... Ah, no, que no todo el mundo podría lidiar con él o no todo el mundo sabe cómo recibir un comentario de tristeza absoluta cuando ese familiar también está triste o está asustado y de hecho a lo mejor el evitar el tema es porque tampoco como familiar está pudiendo procesarlo, ¿no? Y entonces si no puede procesarlo él, va a ser también más duro escucharlo de esa persona que ama tanto y no, puede que no sepa cómo manejarlo, ¿no? O sea, ¿qué se puede hacer allí? Es posible como hacer que las dinámicas de la familia funcionen en pro, o sea, que trabajen en equipo, mejor dicho. Es el objetivo, pero creo que parte también un poco como de que cada uno revise un poco cuál es su historia, su propia historia en relación con las emociones, ¿sí? Mm, Mira, mm, mira qué cosa tan loca. Y es que a veces lo que nos cuentan sobre la oncología a veces son las imágenes, ¿no? En redes sociales. Y resulta que en redes sociales de pronto lo que ves es la gente así toda, sí, como Lucho y demás, ¿no? O sea, y como que uno tiende a pensar como, ay, sí, como el luchador, el guerrero, o sea, como que se mete uno en el estigma como de, 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 de es una luchadora o es un luchador y es lo que se empieza a exigir. O sea, a veces se piensa que eso que me cuentan en redes y lo que van diciendo y diciendo y diciendo es fácil y resulta que el paciente, ¿cuántos pacientes no dicen como yo no me siento ni luchador, ni guerrero, ni valiente, me siento asustado, tengo tanto miedo de ir al procedimiento que me van a hacer, tengo tanta angustia de una quimioterapia, tengo tantas cosas que no me siento así, ¿no? Y no lo pueden hablar porque sienten que están como rompiendo lo que se supone que todos los pacientes deben sentir. Y la familia a veces también lo cree y lo exige. No, pero eres un luchador, no hables así, pero tú eres, ojo, mm, porque si bien es evidente que nosotros nos llamamos valientes en oncología, nosotros nos llamamos valientes en oncología desde antes
que se empezara el cliché de, ay, del valiente y no sé qué. Antes era el sobreviviente, era de lo que se hablaba. Ah, el sobreviviente y como que se sentían ahí. Después empezó como más, como estos términos empezaron como a surgir con más fuerza de los valientes, pero nosotros escogimos este nombre de valientes en oncología porque sabíamos que cada paso que tenía que dar un paciente, cada paso lo tomara, la decisión que tomara implicaba valentía. Si te entregaron una biopsia en un momento determinado, que te atrevas a recibir la biopsia, que te atrevas a ir a que te la tomen, que abras la biopsia, que la leas, que se la lleves al médico. Cada una de esas cosas exige una valentía impresionante. Y si un día dices, Ujú. no quiero nada, pues eso también exige muchísima valentía. O sea, no es un término de juicio de cómo debe ser valiente, sino es como paso a paso, cada momento que tiene que vivir el paciente y la familia. Son momentos que no solamente se lo exige al paciente, sino también a la familia. O sea, que el familiar esté esperando allá afuera o durante la pandemia tener que estar en su casa esperando que el paciente saliera de su quimioterapia, porque es que cuando, pues de pronto ahorita ya mucho más, que la familia puede ingresar, le entra un refrigerio al Sí, paciente, lo mira, corrobora que todo esté bien, pero cuando estás en tu casa y estás esperando al paciente qué y la angustia del angustia. teléfono, yo me imagino debe ser muy fuerte. Entonces, la familia, todos esos momentos, es un momento de tanta valentía, de tanto valor, por eso nos llamamos así y sabemos que es un proceso muy, muy intenso, sobre todo, es un proceso muy, muy intenso. Entonces, ahora, por otro lado, entonces cuando les venía diciendo, necesita cada uno como familiar hacer esa tarea de revisar un poco cómo están sus emociones, si está desconectado, si está repitiendo lo que dicen allá en las redes sociales, ay, valientes, sí, como, o guerreros o luchadores como tan fácil, ¿no? Todos son valientes y todos son, no, es un proceso más complejo, ¿sí? Y por otro lado, que cada uno mire un poco cómo le criaron, o sea, o cómo escuchó un poco que debía ser esa parte emocional, porque si cada vez que te caíste te dijeron no es nada, eso no es nada. Sí, levántate que eso no es nada, y eso no es nada, te quedaste con que, oye, me asusté, me dolió, me entristecí, se me cayó el heladito cuando era chiquito y me dijeron, eso no es nada, ¿sí? Y no me acogieron, pero sí esa fue la constante. Me separé y nadie me preguntó cómo estás. O sea, mis papás se separaron, por ejemplo. Mis papás se separaron y nadie me preguntó cómo estoy y todo fue como como en círculo frente a la mamá, que la mamá esté bien, ¿no? Pues y Mm, sí, tiene toda la razón que la mamá necesita eh, poder estar estable en un momento tan difícil para poder sacar adelante a sus hijos, pero muchas veces son los hijos no teniendo un apoyo, ¿sí? Y viviendo muchas cosas en soledad, pues digamos que así se aprendió a vivir las emociones, como aquí no pasa nada, ¿sí? Y si pasa no es contigo, es con los demás, ¿no? ¿Qué ibas a claro. decir, O Cari? sea, te iba a preguntar, o sea, como para que quede acá Mm. registro. Se vale estar asustado, se vale tener miedo, se vale estar triste en cuanto al paciente y la familia, se vale decírselo, es válido que el paciente, que la familia le diga al paciente que también está asustado. Se vale mucho. Y, o sea, se vale mucho porque si no el paciente se siente muy, muy desubicado y muy solo, ¿no? Mm, Porque el paciente va a pensar, o sea, yo aquí soy el único asustado, ¿no? O sea, todos están súper tranquilos, pero yo acá soy el único triste, yo acá soy el único asustado, ¿sí? ujú, Y entonces pues empieza a entender como que está solo con tu emoción, o sea, y se siente responsable además como de mantener en muchos casos, en mantener esa supuesta estabilidad, esa supuesta tranquilidad de la familia. Y lo que termina ujú. pasando es que el paciente termina solo, cada vez que lo dejan solo, termina llorando sin poder contarle a nadie cómo se está sintiendo, sin poder compartirlo y además sintiéndose muy inadecuado porque dice, todos tranquilos y yo soy el único acá asustado, ¿no? Resulta que la familia también está. A mí una de las cosas que me parecen absolutamente hermosas y siempre lo digo,
últimamente no tanto, pero por lo general lo digo, ¿no? Y es que se quitó una función muy importante o se ha ido como perdiendo una función muy importante de la familia. Y bueno, eso es trabajo para los psicólogos, pero debiera ser trabajo para la familia, ¿no? Y es que, o sea, qué cosa más rica que uno pueda abrir su corazón en familia y sentir Mm, que lo van a cuidar, ¿sí? O sea, que tú puedas tener claro, allí a tu familia y tú puedas decir, tengo miedo, tengo tristeza, siento amor, tengo esperanza, ¿sí? Y que no haya nadie que te diga eso está mal, no diga eso, usted no debe pensar eso, ¿sí? Eso no la claro. va a ayudar si piensa eso, ¿no? O sea, lo que hace el paciente es que se recoge No y digo nada, exactamente. claro. Y bueno, pues está la fortuna de que estamos los psicólogos, pues de cierta manera, pero ojalá esto fuera a nivel familiar. Y qué cosa tan rica que fuera con la pareja de uno, que fuera con la mamá, con el papá, con los primos, que uno pudiera sentir como, oiga, qué rico poder contar cómo estoy y que sea aceptado como estoy y que no sea juzgado y que no me digan cómo debo estar, ¿no? Y ya va, Entonces, sí, pero una me surge una pregunta. bueno, ¿Y los hijos también son la familia? O sea, los niños, sobre todo cuando son pequeños. ¿Qué pasa cuando, cuando hay niños en la familia y que los niños, ay, los niños lo saben todo, o sea, los niños tienen la intuición y tienen sus sentidos así, y usted le puede decir no pasa nada, pero sí pasa, y ellos lo saben, y ellos forman parte de la familia. La pregunta es, mm, hay que incluir, yo me sé la respuesta, pero esta es una prueba, esto creo que es importante decirlo, y es, hay que incluir a los niños en estos procesos familiares, hay que eh, mostrarles lo que está pasando, hay que involucrarlos en estos procesos de recuperación, porque pues mm. son familias, ¿sí? Mira que me llega a la cabeza un recuerdo, ¿no? Eh, de una paciente pues que la acompañé en su proceso de quimioterapia y su niña chiquita, o sea, tendría entre 9 y 10 años aproximadamente, ¿no? Y pues la mamá le iba compartiendo todo lo que iba pasando, ¿no? Pues, cuando la niña, pues la mamá le explica, se me va a caer el cabello, y la niña consiente su cabecita calva y la niña se consigue además o consiguen entre ellas una muñequita, ¿no? Y también no tiene cabello y también le ponen gorrito y van viviendo como todo ese proceso y la niña va haciendo, le hace cartas, la niña en lo que puede colaborar, colabora acorde a su edad, ¿no? Y cuando termina, ¿sí? Cuando terminan el tratamiento, la princesa dice, nos sanamos, mami, nos sanamos, ¿no? Sí. La más intensa que yo he escuchado y más hermosa. Me da de todo cuando yo cuento esto, porque pues es lo más lindo que puede sentir una familia cuando hace parte del proceso y es que sienten que cada uno puso una columna muy importante, ni siquiera una piedrita, o sea, puso una columna muy importante en ese proceso de recuperarse, ¿sí? Entonces, como que excluirlos, ¿sí? Excluirlos es perder algo muy valioso, además para el mismo paciente, o sea, es súper frecuente también que pasa que, no, es que mis papás ya están viejos y entonces no les puedo contar, ok, Mm. tus papás, ¿dónde viven? O sea, viven en otro país, más o menos, que no te, o sea, como para que ellos no se enteren y no sientan el ambiente, no, no, es que viven conmigo. Ok, ya van a sentir y es un problema porque en ese deseo de cuidar, de que no los toque la enfermedad, porque ya están viejitos, porque los sienten vulnerables, pero en ese deseo cuando ellos se enteran, empieza, o sea, aparte que se enteran porque son sus hijos, o sea, quién no se da cuenta de lo que les está pasando a sus hijos, ¿no? Entonces, cuando se enteran o ya les cuentan lo que pasó, pues lo que termina pasando es que
la familia, los familiares, los abuelos, o esta señora, estas personas que ya tienen sus años, empiezan a sentir como que no me están contando la verdad, ¿no? O sea, sí me están contando una parte, pero no es la verdad, ¿sí? Y empiezan a generar unos estados de ansiedad, así ya se les esté contando todo, ¿sí? Así ya la familia o el paciente haya dicho, ya te voy a contar todo, cada vez que vaya a mis controles, a mis exámenes, a mis cosas, te voy a contar todo, pero igual queda como ese antecedente, no me lo contaste y te Claro, guardaste las cosas durante 2 meses, 3 meses, un año, ¿cómo te creo? ¿No? O sea, queda claro. esa sensación de inseguridad, esa confianza que se rompe. Entonces, sí es importante, a pesar de que, digamos que esta es una de las cosas que yo voy desglosando un poco más, porque a veces uno dice, venga, ¿será que toca contarle todo al paciente? En todos los casos, no, hay casos, hay casos de casos, oigan, ¿cómo le cuento? O sea, le cuento todo a un niño, espérate, o sea, hay casos de casos. ¿Qué es lo que voy haciendo allí O sea que en este programa? en tu programa, en tu money de bolsillo, lleva tu money de bolsillo. Para Tú que te acompañe en todas partes, sí, sí. les cuentas el paso, o sea, les cuentas cómo hacerlo, cómo dar una noticia, quizás cuál sería la forma más idónea de repente, en qué casos definitivamente no sería tan prudente hacerlo. O sea, todo eso lo encontramos en el Amoni de bolsillo. Exactamente, en el plan para un tratamiento oncológico. Ese plan tiene tres áreas, una es para el paciente, otra es para la familia. Hoy estamos hablando de la parte de familia, en donde pues esa parte de familia tiene ese objetivo de ayudarlos a causar todos esos deseos de apoyar y ahorrarles Ujú. los choques que normalmente se dan cuando cada uno quiere apoyar a su manera. ¿Sí? Y ahí tengo una pregunta. Sí. ¿Cuándo sería contraproducente el apoyo de la familia con un paciente oncológico? Ujú. Cuando se empiezan a dar presiones innecesarias, cuando el paciente no está listo todavía, cuando está en un proceso de asimilación, pero estamos empujando otras cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando es contraproducente, cuando le pedimos, por ejemplo, al paciente, pero es que tienes que pensar solamente positivo, ¿sí? Es que no puedes entristecerte, ¿sí? No llores, ¿no? No pienses así, tú no tienes eso, ¿no? Que era el ejemplo que les ponía hace un momento con ese familiar que la paciente con todos los síntomas absolutamente evidentes y el familiar en un momento de negación como tú no tienes nada, todo está en tu mente. ¿Mm? Entonces, bueno, cuando hay esas presiones en el ánimo de qué es lo que espero, solamente espero una actitud de lucha y una actitud guerrera, pero que el paciente no siempre la va a tener, a veces sí, a veces no la va a tener. Cuando el manejo de la dieta y la parte de nutrición es tema, ¿cierto? Ahí te dejo Sí, sí, ese complicado. espacio, porque el paciente, muchas veces el paciente hasta pierde como su posibilidad de meterse en la cocina, o sea, además pierde espacio, ¿no? O sea, antes yo era el dueño de mi cocina y ahora todo el mundo está en mi cocina y todo el mundo me sirve lo que quiere, ni siquiera me preguntan qué quiero, ¿no? O sea, todos los días me dan el mismo argumento, esto es bueno para ti, ¿no? Esto es bueno y entonces empiezan a darme las tres mismas comidas, mañana, tarde, noche, ¿no? Nadie me pregunta cómo estoy en todos esos cambios. Hay dietas súper extremas que las encuentran por allá en internet, desafortunadamente, que no son acorde a las condiciones del paciente ni lo que el paciente estaba necesitando, y entonces empiezan a darle eh, o, o- o que no son guiadas por una O nutricionista quitarle. experta en oncología, y lo hemos visto personas comiendo lechugas durante tratamientos oncológicos, solo lechugas, y quitaron los lácteos, quitaron las carnes, quitaron de todo, ¿no? En unos estados de desnutrición terribles, O y se que metieron a veganos se en metieron. pleno proceso y se descompensa. Sí, complicado. Entonces, cuando empiezan esas presiones por parte de la familia,
a nivel de alimentación. Uy, la espiritualidad también es otro tema que se vuelve muy complicado en un momento que yo les decía que no es acorde al proceso de asimilación del paciente. El paciente va a pasar también por un momento de frustración, de rabia, de decir, ¿por qué tengo esto? ¿Por qué en este momento? Y a veces en ese por qué se puede llegar a sentir culpable, pero a veces puede culpar y a veces puede pelear con Dios. ¿Usted cree que Dios se va a poner bravo porque uno le pelee? No, no se pone bravo. Estoy segura que no se pone bravo, pero en cambio alrededor la familia no le puedes pelear, tienes que creer absolutamente, no puedes flaquear y el paciente pronto está en un momento totalmente diferente. Puede ser que esté en choque y hace parte de ese proceso porque tiene frustración, tiene rabia. La rabia es una emoción interesante porque es una emoción de protección, de movimiento, ¿no? Por eso cuando uno siente, oiga, alguien me está atacando, ¿no? O alguien va a atacar a algo que yo quiero, que yo amo, ¡guau! Ahí salgo yo, ¿no? Entonces, claro, el paciente está sintiendo rabia, ¿no? Está sintiendo rabia, no sabe muy bien por qué, está tratando de identificar por qué, pero es una emoción que la lleva a protegerse, por eso es importante que la pueda sentir, pues si no conecta con la rabia, ¿cómo va a indagar? Como, oiga, sí, es que la verdad es que había perdido mi equilibrio, es que comía cualquier cosa, es que no comía muchas veces, o es que comía demasiado y ni me daba cuenta que ya había comido, es que me la pasaba de pelea con todo el mundo en casa, ¿no? Entonces ahí empieza como cuando ya se hizo todas esas preguntas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? Empieza a encontrar respuestas. Y en esas respuestas se va a poder movilizar, pero si le decimos, no puedes sentir rabia, no, no puedes sentir Mm, tristeza, pues la persona no va a generar ninguna reflexión. Solo tienes que estar feliz y mostrándote que cómo vas de bien en tu proceso allá en las redes. claro. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces está esa parte, presiones, por ejemplo, de la espiritualidad, presiones también a veces con el tema, con el manejo de la información. Ah, tienes que contarle a todo el mundo ya. No, no le quiero contar a todos ya. ¿O por qué le estás contando a todos? No, tienes que hacerlo aquí solamente entre nosotros. No, no, eso tiene muchos bemoles y a veces pueden haber esas presiones con el manejo de la información y todo eso lo vamos hablando ahí en ese plan para un tratamiento oncológico exitoso, ¿sí? Manejo de los cambios físicos también es otro tema. El paciente puede decir, oiga, perdí mis senos y quiero estar así. O sea, no quiero implantes, no quiero Ujú. implantes, ¿sí? Perdí mi cabello temporalmente y no quiero ponerme peluca, pero a veces Peluca. la familia, mira, es que te la compré y me costó tantos millones, póntela. No quiero, me genera piquiña, dolor de cabeza, me acalora, es horrible, no la quiero. Pero a veces esas presiones pueden ser muy complicadas y hacen parte también como de esa negación. ¿Listo? Entonces, sí, a veces es contraproducente, ¿no? O sea, a veces no es bueno que hay algunas intervenciones, pero pues la familia no tiene por qué saberlo, está tratando de hacer lo mejor que puede, ¿no? Entonces, pues por eso me parece importante poder recibir un apoyo de la parte de psicología oncológica, que no siempre, o sea, en la realidad que nosotros hemos estado allí, en la realidad, en la sala de quimioterapia, con los pacientes, en los hospitales, con las familias, uno no siempre tiene como la oportunidad de reunirse varias veces con la familia. A veces uno se reúne varias veces con el paciente, pero la familia no tiene un espacio así como tan Ujú. establecido de saber, oye, acá hay para mis dudas, para saber qué pasa, ¿m? ¿Qué Ujú. puedo hacer? ¿Cómo puedo apoyar? ¿Cómo no interfiero con mis decisiones? ¿M? Entonces, Mm, bueno, eso, ok. básicamente como eso. Y entonces, en un entorno familiar, ¿quiénes se beneficiarían de recibir este apoyo psicológico? Bueno, por un lado el paciente, obviamente, pues que es quien está llevando como esa parte más directa de los efectos de la enfermedad, de los efectos de los tratamientos, de tener que someterse a cirugías, de tener que vivir el ir al médico y que el médico le diga tantas cosas, ¿no? Que además es como la otra cosa en la que caemos muchas veces, que pensamos que la tranquilidad o la felicidad debe ser una cuestión lineal, todos los días debemos estar así.
y lo oncológico te da vuelta totalmente la tortilla porque te dice, un día te dicen una cosa, al otro día te dicen otra, y hoy te pasó tal cosa y hoy sentiste tal otra, ¿no? Entonces, Ujú, lo que te dice es que las emociones están así muy, muy fluctuantes, ¿no? Entonces, bueno, ujú, por un lado, el paciente que va viviendo como eso de una forma muy directa, por otro lado, la familia, porque sabe, pues es evidente que a ellos les duele lo que está pasando y porque no saben cómo apoyar y porque cada cosa que van haciendo van como al tuntún, allí como será que esto es, ¿no? Y por otro lado hay alguien muy importante que se llama el cuidador primario, ¿sí? El cuidador primario es aquella persona que está más allí al lado del paciente, ¿sí? Esta persona es vital que la familia sea consciente de que hay que apoyarla y que no se le debe dejar sola o solo en ese cuidado del paciente. Y digamos de una forma muy, como muy, ¿cómo decirlo? O sea, precisamente para que ese cuidador no se nos queme y no se nos vaya a enfermar y además eso no vaya a repercutir en el paciente, ¿sí? Si un cuidador está agotado, no está durmiendo bien, no está comiendo bien, pues lo más probable es que se enferme cualquier cosa, una gripe, una gastritis, una gastroenteritis, cualquier cosa, ¿no? Alguien que más se va a enfermar, pues al que está cuidando es el paciente, ¿no? claro. Entonces, ahora, este cuidador que no tiene un tratamiento como tal, sus defensas están perfectas, ¿cierto? Están más o menos y va a resistir y se va a recuperar de su gripa o de su gastroenteritis. Pero en cambio el paciente, sus defensas muchas veces no están igual, está en un proceso en donde está ahí como medio regularcito. Una gripa no le va a dar igual, o sea, a veces le puede dar muchísimo más duro, implica una hospitalización, implica una cantidad de cosas. Adicionalmente, que si tenemos a un cuidador cansado y agotado, es una persona que va a estar, no va a poder estar bien, mejor dicho, acompañando al paciente, va a estar de mal genio, va a estar irritable, y si de pronto no está irritable con el paciente, sí va a estar irritable con todo el que se les acerque. O sea, va a Claro. estar mal en otros aspectos de su vida. Entonces, por eso es muy importante poder cuidar al cuidador. A través de él también estamos cuidando al paciente y pues obviamente pues que necesita apoyo, o sea, obvio que necesita apoyo y ese apoyo es, oiga, llegó el fin de semana, otra persona encárguese, oiga, les dije que anoche pasé mala noche, ¿quién se queda esta noche ahora a apoyar al paciente? No lo puedo seguir haciendo yo. ¿Mm? Entonces, ¿cómo hacer? De hecho, hay estudios que hablan de que los cuidadores primarios, cuando no tienen ese soporte, terminan desarrollando también enfermedades crónicas graves, inclusive cáncer, por agotamiento, por no gestión de sus emociones en esos momentos y toda esa acumulación de esa carga y ese, wow, ese llevar el proceso solito como cuidador alfa básicamente no es fácil. Entonces, cuidar al cuidador es importante porque a largo plazo se va a ver reflejado también en su salud. En algo que se llama, de hecho se llama síndrome de agotamiento o síndrome de burnout, ¿no? Síndrome de quemado, Ujú, síndrome de agotamiento en el cuidador. Se llama síndrome porque se expresa en diferentes áreas, ¿no? A nivel físico, se afectan a nivel físico, a nivel social, se distancian, a nivel familiar, empiezan a tener choques con la familia, ¿no? La familia, pero ¿por qué no le has hecho esto? ¿Pero por qué no lo has llevado a tal lado? ¿Pero por qué no le diste lo que yo te compré? ¿No? Y entonces el paciente el cuidador empieza a sentirse, claro, y estalla hasta claro, que de pronto es que estalla, ¿no? Y claro. si bien puede ser que estalle con el que sea, pero a veces puede ser que, ¡pum!, estallas con el paciente y después se siente terrible. Y uno los ve y Claro. no es falta de amor, o sea, ¿cuántas veces no vi parejas que definitivamente no les sobraba, no les faltaba amor, o sea, había amor profundo entre ellas, pero llegaba un momento donde la cuidadora estaba, o el cuidador estaba tan Agotado. agotado y después, y decían o hacían alguna cosa y después se sentían tan tristes y tan culpables porque no era lo que querían darle al paciente, pero ya no podían más con eso, ¿no? Y a veces a esos cuidadores les cuesta mucho decir como vengan, esto, necesito que varios participemos en esto, que hagamos esa conciencia de que los hombres, sobre todo acá en Colombia, los hombres
también son hijos, también son importantes en la familia, también pueden cuidar, porque a veces se piensa como, no, es que es la hija mujer, hay 8 hombres y una hija mujer, le tocó a la Le hija tocó. mujer, le tocó. No, 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 o sea, los hombres también pueden llegar a ser excelentes cuidadores, sobre todo porque son momentos muy gratos también para el paciente o la paciente, como, hoy hay otra persona que me cuida, hay otra persona que está conmigo y se siente bonito, ¿no? Y se dan espacios muy importantes de sanar cosas, porque en este momento, o sea, este ha sido un momento en el cual el paciente ha estado pensando como que ha sido de su vida, ¿no? O sea, ¿qué pasó antes? ¿Qué pasó ahora? ¿Qué va a pasar? ¿No? Y va revaluando sus vínculos, sus relaciones, ¿no? Y lo mismo pasa con la familia, o sea, wow, cómo fue antes, cómo es ahora, cómo quiero que sea, ¿no? Entonces puede ser un momento muy bonito, muy grato, ¿sí? Ese encuentro entre un hijo y una mamá que de pronto no lo habían tenido nunca y ahora están invirtiendo en las cosas, se está ahora cuidando a la mamá y están hablando de cosas que quizás nunca tuvieron tiempo ni oportunidad para poderlo hablar, o puede ser simplemente acciones, el simplemente de ven, estoy contigo y te acompaño y comemos y no hay afán, o sea, de otras interacciones que a veces no, que a veces no se dan, ¿no? Entonces es como también darse ese chance ahí de esos encuentros familiares. ¿No? Qué bonito. Bueno, ¿y qué podríamos decir entonces en líneas ya, digamos, ya generales de qué, cuáles son todos los temas, ¿verdad? Que se van trabajando en el programa dentro de este espacito para la familia. ¿Qué va a encontrar, o sea, la pregunta sería, ¿qué va a encontrar la familia en el programa para un tratamiento oncológico exitoso? Entonces, bueno, por un lado, uno de los temas es cómo aprender a hacer apoyo, o sea, cómo poder llegar a una definición, ¿no? Que les resuene a todos, ¿no? Y que puedan aprender a hacer equipo. Es que des en cuenta que uno llega a una familia en la que te tocó, ¿sí? Pero cuando les ha tocado trabajar por una meta importante, tan importante como es la recuperación de una persona o el acompañamiento de una persona que tiene un diagnóstico delicado, ¿sí? Entonces, cuando, oiga, tenemos claro, ¿sí? Que este es nuestro objetivo, ¿cómo lo vamos a apoyar? Y muchas veces no es cada uno buscando e imponiendo, ¿sí? Sino es cómo lo queremos hacer, muy basados en el respeto, muy basados en el amor, ¿no? Y sobre todo en no quitarle la adultez a ese paciente. O sea, no, ni que el paciente se deje, o sea, que no se deje. O sea, que esa es la otra cosa, porque hay muchos pacientes que dicen es que ya no me dejan salir y yo les pregunto, ¿y cuántos años tienes que no te dejan salir? ¿No? O sea, que son hasta a 8 años más o menos, no me dejan salir, ¿no? No, que me dijeron que me comiera todo. ¿Cuántos años tienes para, para poder decidir cuánto quieres comer? Entonces creo que también es oh, como que no se dejen quitar esa adultez, hay que defenderla porque es que uno no es adulto, o sea, uno no es gratis adulto. Recuerden cómo fue difícil en la adolescencia, que es todo ese proceso de no mamá, no papá, no, o sea, esa fuerza tan impresionante, fuerza de rinoceronte le llamo yo, ¿no? Esa fuerza de rinoceronte que necesita uno para poder encarar a su mamá, a su papá y decir no, ¿no? O sea, es que esa lucha ya la diste, esa ya la sabes, entonces no te la dejes quitar porque tu adultez es importante, tu proceso de que necesito, ¿sí? Tu proceso de que quiero, que es coherente para mí, ¿sí? Es muy importante. Entonces, bueno, por un lado es cómo van a aprender a hacer apoyo también en este proceso, cómo van a canalizar, cómo van a aprender a canalizar todos esos deseos de apoyar y de expresarle amor y cariño de muchas formas al familiar, ¿no? Que ellos mismos puedan aprender también a ver cómo se están sintiendo, o sea, que no solamente aprendan a conectar con las emociones del paciente y sepan qué hacer cuando el paciente está llorando, ¿no? Y que de pronto estén como tengo que parar el llanto,
¿no? O sea, tiene que tranquilizarse, ya no puede llorar más o no puede hablar de esto, sino cómo vas a conectar adecuadamente, cómo vas a hacer un apoyo en ese momento. O el paciente está en pánico, no, es que me van a hacer ya el examen o voy a entrar a una cirugía, vas a encontrar ahí un video donde dices pánico. Mete la palabra pánico, o sea, dentro Pulsa el de botón de pa- plan para un tratamiento oncológico exitoso. Mi familiar está en pánico. Metes ahí la frase, te va a salir un video, yo te voy a acompañar para que puedas hacerlo y sepas acompañar al paciente, ¿sí? Porque de pronto puedes decir, oiga, no, llamo aquí a mi esposo y mi esposo dice, pégale una cachetada para que se tranquilice. O sea, no sé, a veces pueden pasar muchas cosas, o sea, de la historia que cada uno traiga, ¿no? Frente a cómo manejar y cuántas veces uno no ve en serio, una persona entra en pánico y ¡pum! Le pegan una cachetada. No, o sea, hay otras formas que son O los amables, que zarandean, ¿no? Como que, zarandean. ¿Quieres entrar ya? sí, 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 Entonces, sí, ¿cómo poder ser un adecuado apoyo? Y pues la familia no tiene por qué saberlo porque nunca han estado en una situación de estas, ¿no? ujú, Eh, entonces, bueno, les decía eso, y cómo conectar con sus propias emociones. Oiga, no, es que yo aquí veo a los demás llorar y yo no sé qué hacer, o yo veo al paciente llorar y me dan ganas de llorar y me empiezo con un dolor acá, porque si todos aquí trato de mantener que no me vean llorar, que no me vean llorar y por dentro eso, destrozados, destrozados. claro, y toda esa tensión ahí, claro. Entonces es como desmitificar como muchas de esas cosas de cómo debe supuestamente ser el familiar al que no le duele nada, al que no siente supuestamente, ¿no? Y todos esos efectos, además de cuando uno se mete esas ideas en la cabeza. ¿Qué otras cosas? También aprender a detectar cuando está rebasados, ¿sí? O sea, a veces sí, puede ser que a uno se le quite el sueño, que uno dejó de comer, que está ansioso, que cada vez que entra un mensaje o cada vez que hay una llamada, entra en angustia, ¿sí? Y es aprender a Ujú. detectar que a veces los familiares, no solamente el paciente, los familiares también pueden necesitar un apoyo fuerte de un profesional, y a veces no solamente psicología, a veces psiquiatría, y derrumbar esos mitos de no puede ser, de no puedo estar mal en este momento donde supone que tengo que estar bien. Se supone, pero no siempre es así. Sí, o sea, no siempre es así, no tiene por qué ser así, ¿no? Entonces, bueno, cómo manejar la información con el entorno, por lo que les decía, a veces el paciente dice, no quiero que nadie se entere, y a veces el paciente dice, quiero que todos se enteren, y la familia, ¿cómo será? ¿Está bien o estará mal? En fin, cómo apoyar cuando está la caída del cabello, ¿sí? La familia tiene un papel allí importante, muy importante, porque son como ese primer entorno donde el paciente va a empezar a sentirse un poco más tranquilo con su nueva imagen, ¿sí? Cómo apoyar cuando el paciente tiene una cirugía, cuando va a entrar a una cirugía, cuando sale de una cirugía y ahora se ve que está diferente, ¿sí? Y que muchas veces terminan habiendo frases como, pero la cirugía fue un éxito porque mira cómo estás de bien, y el paciente dice, bien, pero ya no estoy igual. ¿Sí? Claro. Entonces es como apoyar y sensibilizar y que se vuelvan equipo, pero un equipo muy basado en el respeto, en el amor y en el reconocimiento de la adultez del paciente. O sea, van a haber muchos temas. Ah, que si se le cuenta todo, que si se le cuenta una parte, pero es que fue muy abuelo. Sí, todos esos temas con todos sus bemoles los vamos hablando, ¿sí? Que es que hay una persona con, de pronto, no sé, con una cuestión cognitiva, ¿cómo se lo decimos? También está allí una parte para contemplar que sí, cada persona, cada hogar es un mundo diferente y sus miembros tienen muchas diferencias y a cada uno va a tocar contárselo de forma quizás diferente. Entonces, bueno, es ese como apoyo a la familia que está dentro de ese plan para un tratamiento oncológico exitoso, que de pronto, que ojalá puedan compartir ustedes esta información, porque yo sé que de psicología hay poco, ¿sí? Somos pocos los profesionales. A veces de pronto nos quedamos pensando, pero es que en mi país no hay un psicólogo, pues sí, o sea, a veces sí pasa eso, pero hay programas como en este caso que son online, que son autogestionados por el paciente, que simplemente buscan y ahí van a encontrar un video en donde voy a darles herramientas, no solamente al paciente, sino a la familia y a la pareja, ¿sí?
para que este proceso puedan ustedes tener unas directrices de cómo lo llevamos lo mejor posible. Y aquí lo hemos visto que cuando una familia trabaja unido, ¿sí? Uy, Cuando un paciente tiene herramientas con lo que se encuentra, son cosas muy interesantes y con muchas posibilidades y que puede construir bienestar y que puede construir calidad de vida y que incluso puede modificar los resultados de sus tratamientos siendo mucho más positivos, teniendo mejores resultados. Entonces, ojalá y compartan esta información. que pueden tener momentos felices en el proceso, porque es que eso, esa palabra a veces como que no se piensa en esto, ¿no? Entonces, como saber que sí. Y hay momentos donde pueden estar en felicidad extrema en un proceso oncológico, compartirlo con su familia y es posible, absolutamente posible. Y de hecho, no solamente momentos, sino como que de pronto estas familias, estas parejas, estos pacientes que no solamente se toman esto como que es un proceso, como que el cuerpo está mal, sino, oiga, yo quiero mirar mis heridas o yo quiero aprender a ver cómo es que yo pienso, o sea, y a veces pienso muy negativo, a veces soy súper pesimista y quiero aprender otra forma, ¿sí? O o quiero mejorar la relación también con mi pareja, o sea, me he dado cuenta que desde el diagnóstico estamos muy silenciosos o que desde que me operé ya como que nuestra intimidad se perdió, ¿sí? Y uno puede encontrar y lo vemos y los que sean pacientes estoy segura que lo han visto, que han visto parejas mucho más unidas en este proceso, ¿sí? Que han visto personas que se sienten mucho mejor incluso que cuando estaban con la enfermedad, que me acuerdo alguna vez una paciente me vino a la cabeza, una paciente que tenía una vida muy enredada y me decía, es que yo quiero mi vida como era antes del cáncer. ¿En serio? Y se queda pensando, no, finalmente no, estaba muy enredada, pues obviamente estaba pasando en ese momento por un momento difícil y que la llevaba como a decir este tipo de cosas, pero cuando cae en cuenta como, oiga, no, o sea, si yo no hubiera organizado muchas cosas de mi vida, no, no hubiera podido, o sea, hubiera sido, no me gustaba como tenía mi vida, en donde estaba complaciendo a todo el mundo, en donde estaba atenta a todo el mundo menos de mí. ¿Mm? Entonces, bueno, como les iba diciendo, si quieren más información sobre el plan para un tratamiento oncológico exitoso, está en la bio, ya la bio está actualizada, ya se pueden meter ahí, hacer clic, ahí está información Y está la masterclass. esta la Tienes una masterclass, masterclass. una Ajá. masterclass gratuita que es como un abrebocas que se llama Los tres pasos para un tratamiento oncológico exitoso. Como, solo me basto en tres cositas, así como muy puntual. Y también ahí les cuento un poco sobre el plan para un tratamiento oncológico exitoso. Eh, en fin, igual yo sé que esto es como nuevo lo que yo estoy ofreciendo, ¿sí? Digamos, es una idea que surgió de cómo puedo llegarle a más personas y cómo lo puede necesitar, porque a veces uno dice, oiga, ¿cómo me preparo para una cirugía, no? O sea, ¿cómo me preparo psicológicamente para una cirugía? Y de pronto es que encuentro que los psicólogos nos hablamos a los psicólogos, no le hablamos muchas veces a los pacientes, o sea, es muy triste, a las personas no les hablamos, entonces como que todo está en términos, en palabras como muy sencillitas para que lo puedan hacer, con técnicas muy fáciles de utilizar, ¿sí? Entonces, pues bueno, y además era como, oiga, yo he visto tanta gente y con Cari hemos visto más de 3.500 pacientes, yo creo que ya vamos por los 4.000, o sea, hicimos la cuenta hasta hace un par Sí, de sí. años o tres Tenemos años, que. y en ese momento llevábamos 3.500 pacientes, o sea, fácilmente Pero eso fue podemos hace llevar, rato. exactamente, Sí. fácilmente podemos llevar 4.000 pacientes. Esta es una información que es importante poderla divulgar, poderla compartir con otras personas también, ¿no? Entonces, y esa experiencia y esos conocimientos es importante poderlos compartir. Entonces, pues bueno, espero que les haya servido. Bueno, entonces la próxima semana hablamos del módulo de la pareja. Entonces nos vamos a ver el próximo martes
para cerrar estas como que charlas live, conversatorios que estamos teniendo sobre el programa, el plan para un tratamiento oncológico exitoso y que es muy chévere que conozcan un poco más de qué se van a conseguir, qué tienen, cuáles son las herramientas. Recuerden que en el link acá en nuestra bio hay un link, ahí pueden mirar un poco más con la masterclass y también está el enlace de donde se van a encontrar todas estas herramientas y cualquier cosa igualmente pueden escribir. Moni con todo gusto les responderá. Nosotras manejamos, como ya se han dado cuenta, nosotras somos las que manejamos nuestras redes, entonces nadie les va a responder algo que no sea porque nosotras pues la información la manejamos acá y eso también es como muy bonito del proceso y es que todo es personalizado y todo lo tratamos de hacer de la mejor forma y con mucho cariño para ustedes. Gracias por acompañarnos, por estar aquí, por quedarse hasta acá, hasta el final. Igualmente recuerden que todo esto se guarda, se va a mantener aquí en el perfil, si lo quieren mirar, si les llama la atención, pues volver a retomar a ver qué es lo que estaban ofreciendo en ese programa, pues aquí lo vamos a dejar guardadito. Ok, pues no, muchas ¡Qué bella! gracias. Léelo, léelo. Espera, me dice, qué gusto escucharlas, un abrazo gigante, me siento identificada con todo lo que se habló. Gracias, mis doctoras hermosas, gracias, Victalia, Victalia preciosa, un abrazo muy grande para todos ustedes, para esta familia tan bonita y para todos los que estuvieron en el en vivo también. Muchísimas gracias. Un abrazo y nos Abrazo. vemos en otro día. El Te otro cuidan. martes. Adiós. Exactamente. Chao.